Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Qué bueno. gracias a Dios. Alejandro, ¿qué tal? Bien, a todas. Puestos para esta sesión. Muy Sí. bien. Pues vamos a entrar en calor de una vez, ¿qué les parece? ¿De qué vas a hablar, Víctor? ¿De qué vamos a hablar? El tema que escogí para compartirlo con ustedes se llama Principios operativos del líder que trasciende. Cuando empecé a diseñar esto, me acordé mucho de un filósofo que conocí en la Ciudad de México, Omar Gasca, y que dice en sus textos, nada más existen tres verbos: soñar, querer y hacer. Hay gente que sueña, pero no quiere; gente que sueña, quiere y no hace, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho aterrizar, no a la teoría, sino a la operación, Entonces, Víctor, quizás sería interesante para que nos escucha cómo entender eso de principios operativos. acción. Y trasciende. Ok. Bueno, o Pues sea, vamos a ver. operativos es la acción. Muy bien. Una cosa es la teoría, y hay que llevarla a la práctica en la acción. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hablar, junto contigo, Ok. vamos a hablar de los principios para la acción y cuál es el líder que trasciende. ¿Qué significa ese trasciende? Mira, en otras ocasiones hemos tocado algunos conceptos de liderazgo y me gusta mucho uno cuando se apunta: el líder auténtico transforma su entorno, ¿sí? Lo toma y transforma lo que está alrededor de él. Y a mí en lo particular, pues me ha jalado mucho interiorizarme o profundizar en lo que es la palabra trascender, aunque ya en otras ocasiones tú tocaste ese tema hace muchos programas, lo quiero retomar. Entonces tenemos que empezar aclarando de qué entendemos por trascender. Cuando preparé este material, me invertí algunos minutos, unas horas, yo diría, y me encontré muchas definiciones, algunas un poco rebuscadas, un poco filosóficas, un poco fuera del tiempo. Entonces lo que hice fue, me atreví a hacer un collage de dos definiciones de diferentes fuentes, pero que yo las empaté. Y dice así: trascender significa superación de límites, dejando una huella perdurable y que va más allá de lo inmediato, lo físico, lo material. En un programa anterior veíamos con Sergio y Alejandro que estamos tenemos mucha tendencia a la inmediatez, a queremos resultados pronto. No, planea bien para que salga mejor, ¿ya? Y continúo con el párrafo: es sobrepasar estructuras mentales o intelectuales, elevándose sobre toda situación, creencia y el propio ego. Me gustó mucho, porque una cosa es el ser y otra cosa es el ego. Oye, Víctor, esa frase está muy profunda y vale la pena, sí, ¿verdad?, profundizar en ella, sí vale la pena entenderla mejor. Muy bien. Vale la pena porque es muy expresiva y yo creo que sintetiza mucho de lo que queremos o queremos decir. Entonces voy a repetir, quiero ser muy honesto, empaté dos párrafos que me gustaron mucho y los quise unir. Dice: significa superación de límites, dejando una huella perdurable. Tú dejas algo a las nuevas generaciones, a los que te siguen, ¿verdad? Y que va más allá de lo inmediato, lo físico y lo material. O sea, cuando oímos esto, como que nos hace recapacitar, ¿sí? ¿En dónde estamos? ¿Todavía idolatramos el dios dinero, por ejemplo? ¿En cuánta gente el dios dinero es lo máximo? Entonces, por eso me atreví a poner esta definición. Y la continuación dice: es sobrepasar estructuras mentales e intelectuales. ¿Qué nos dice eso? Que estamos tomando ya en cuenta el espíritu. Aquí lo que más me llamó la atención de todo eso es superar tus propios límites. Exactamente. A veces el potencial que tenemos, el potencial que tiene una persona de liderazgo, se ve como encarcelada, aprisionada por sus propias estructuras mentales. Así es. Tiene límites que no se atreve a romper. Esta es la palabra clave: atrévete. Atreverse. Ve más allá de ti mismo, ve más allá, libérate. Lo que se llama el techo de cristal. Exactamente. Sientes que tu límite es hasta ahí. Y no. Pero es un techo de cristal. Rómpelo. Traspásalo. Trasciende, exactamente. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Una persona se pone el límite que desea. Y eso es meramente personal. Así no es, tienes que influenciarte a los demás, así.
Muy bien. Totalmente. Entonces, dando una especie de estructura, hay un objetivo central en esta programación, en este tema. La inclusión de este tema en nuestro paquete que manejamos semana a semana, ¿verdad? En efecto, este vital objetivo consiste en empoderar y potenciar al líder que trasciende, ¿verdad? Y que finca dicha trascendencia en la práctica permanente de los principios que vamos a compartir con ustedes, nuestros videoescuchas. Precisamente es parte de la estructura de esta plática. Me gustaría iniciar con un importante punto de partida. Yo sostengo esto en un tripié muy importante. Son 3 conceptos que para mí requieren están ubicados como una plataforma al tema que vamos a tratar. Primer pilar, una sólida comprensión conceptual. Entiende bien el concepto. Y qué bueno que hicimos esa aclaración de lo que es trascender, ¿verdad? Sí. Algo que yo he trabajado mucho con esto en otros lugares, es equilibrado control emocional. Hay que saber manejar las emociones. Hay que saberlas manejar. Existen, pero para que tú las domines, no que la emoción te domine a ti, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y por último, algo que también lo he manejado en diferentes foros, es una rigurosa planeación. No nomás así, al ahí se va. A veces me duele que a veces digan, es que en México se oye mucho el ahí se va. Por favor, eso nos está ubicando como nación. Entonces, para mí, qué importancia ese pilar que se llama rigurosa planeación. Y entonces me gustaría completar con estos párrafos. Los seres humanos se dividen en 2 grandes grupos. El primero abarca a las personas incapaces de determinar por sí mismos los fines que se propone alcanzar, así como los medios a emplear para realizarlos. Primer grupo. Segundo grupo. El segundo grupo lo integran personas que poseen un claro conocimiento de los fines que se proponen y saben precisar los medios necesarios para lograrlos. Y aquí entra el primer principio con que se tituló este programa. El principio rector de todo esto se llama el principio de proacción. ¿Qué es proacción? Lo podemos entender muy bien con lo que voy a comentar. La diferencia entre personas proactivas y las que no lo son equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. ¿Eres proactivo? Te va a ir muy bien. No eres proactivo, te va a ir muy mal. Si no eres proactivo, vas a ser víctimas de las circunstancias. Y somos nosotros los que debemos fincar nuestro propio destino. Las personas reactivas, al contrario de las proactivas, construyen su vida emocional en torno a otros. No, así no es. No, tu vida controla tú mismo, no los demás. No debes por qué aceptar que los demás van a controlar tu vida. No sé qué opinen. Sí, totalmente. O sea, el proactivo hace que las cosas sucedan. Ándale, exactamente. Y el reactivo espera es a víctima, ver qué sucede. Víctima de las circunstancias, Así exactamente. es. Pero una pregunta, ¿siempre se hará realidad lo que el proactivo planea o busca? ¿O es necesario, es la pregunta, algo de reactividad? Porque la realidad nunca responde a los planes como uno los busca. Ahora, entonces siempre habrá eso te va a ayudar que hay que reaccionar y adaptarse. Problemas, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Porque también alguien que rígidamente, eso creo que no es proactividad, alguien que se fija un plan y lo sigue ciegamente y la realidad no le responde como quiere, tiene que modificar ese plan, tiene que reaccionar y adaptarse. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. ¿Sí? Búscala, que no lo busquen por ti, ¿verdad? Entonces yo quise puntualizar esto y titulé esta carátula ¿Cómo conocer a un líder proactivo? Vamos a conocerlo, vamos a ver qué características tiene. Primera, toman el timón como verdaderos capitanes de su equipo, capitanes de sus colaboradores. Saben que son los responsables de todo lo que sucede en el barco. ¿Sí? Por ahí hay un concepto que se maneja mucho en la cultura de procesos que se llama propietariedad. O sea, sé propietario absoluto de lo que te encargaron, ¿verdad? Sí. Otro punto, la supervisión de la tripulación de este capitán
es constante para verificar, la supervisión, perdón, de su tripulación es constante para verificar en todo momento que todo está bajo control. Otro importante, el control de lo que vas a hacer. No nomás planea, controla lo que vas a hacer. Atacan de frente el rumor, fomentan la comunicación abierta, o sea, transparencia, comunicación abierta, no secretos. Por ejemplo, un gerente que sepa escuchar a la gente que colabora con él. Generan motivación, comunican motivación, irradian motivación y contagian motivación. Y me gusta mucho este punto. O sea, el líder proactivo hace todo eso, contagia, motiva, irradia, motiva y demás. Y el último me gusta mucho también, defienden a capa y espada a otros capitanes, líderes y compañeros. Se va a hacer una sinergia en un equipo de trabajo de alto desempeño, no rendimiento, porque el rendimiento es producto del desempeño, ¿verdad? Entonces, un líder proactivo, con estos puntos creo que podemos definirlo muy bien. Bien. Vamos a hablar del principio de responsabilidad. Uno de los valores humanos de mayor trascendencia, la responsabilidad. Es un valor universal, la responsabilidad. Y aquí pues va mucho con el tema, porque cuando este renglón dice uno de los valores humanos de mayor trascendencia, o sea, cuando di pláticas a escuela para padres, les decía, a ver, mamá, ¿no te vas a sentir satisfecha de que alguien diga qué responsable es tu hijo? No vas a sentir un alto grado de satisfacción, pero ¿cómo es responsable? Porque tú le vas a enseñar a ser responsable. Exactamente, sí, sí. Y ejercer este hábito permite un ambiente ordenado y armónico en todo tipo de ambientes, o sea, una empresa, una asociación, el mismo clero, el arzobispado, en pequeños negocios y demás, o sea, ideas afines a esto, compromiso y cumplimiento. En la medida que demos respuesta a esta relación, seremos etiquetados como personas responsables. Quien se controla a sí mismo podrá enfrentar a todo tipo de tentaciones y cumplir con sus compromisos. Y el gran reto es, vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de núcleos sociales, yo creo que el núcleo más importante es la familia, ¿verdad? Es el núcleo más importante. Ahí es donde la persona no adquiere conocimientos, más que todo se va formando. ¿Y quién lo van a formar? Los papás. Entonces siento que este principio, el gran nicho para esto es el propio hogar, antes que nada. Los otros son conocimientos, pero es formación de la persona, ¿verdad? Es decir, el gran reto, educar para la responsabilidad. ¿Sí? Vamos a ver otros dos indicadores más. Para el siguiente programa completamos los 11 principios. Vamos a hablar del principio de organización, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, el párrafo que yo quise elaborar dice así: al no ser buenos organizadores de nuestras acciones y actividades diarias, será imposible aspirar a recibir colaboración de los demás. Sé que el hombre es ser gregario, no segregario, ¿verdad? Vivimos en comunidad y el lugar de trabajo es una comunidad, ¿eh? Entonces eso tiene muchos alcances. En una ocasión hablaba yo, familia, universidad y centro de trabajo son los 3 niveles en donde la persona se va formando, en sí. Familia, universidad y centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, hablando de organización, con esto terminamos esta primera parte. Dice, la práctica de este principio se vigorizará al ser capaces de lograr que quienes nos rodean se organicen en su propio campo de acción. Condición, tornar, y esto lo digo en muchos lugares porque estoy plenamente convencido de que todavía no aprendemos, ¿verdad?, a evitar el egoísmo, ¿sí? Tornar el egoísmo por cooperación. Cuando esto vaya caminando, se haga más visible. En el programa anterior se hablaba mucho de los retos que tiene este país, ¿verdad? Sí. Entonces, Mauro Rodríguez, que lo estimé mucho, lo conocí, ya murió, decía que no es subdesarrollado este país, sino es subeducado, suborganizado y subdisciplinado,
¿Cuánta razón tenía Mauro Rodríguez con esto? ¿Cuánta razón? Entonces, no podemos quedarnos conformes con lo que observamos, sino hay que hacer que erradiquemos estos males para tener un México diferente, ¿verdad? Voy a terminar con esto de la organización. Esto que acabo de comentar en 2 pequeños párrafos nos lleva automáticamente a un concepto que a mí en lo particular me gusta mucho. Conozco una consultora que su organización se llama así, Sinergia. ¿Qué es Sinergia? Entonces, parece ser que cuando oímos esto, ¿qué es esto? Entonces, lo podemos explicar de una forma tan fácil, tan transparente, diciendo que la sinergia es cuando 1 más 1 más 1 igual a más de 3. Cuando los resultados exceden al más brillante de la integración del equipo, porque hay una sinergia entre todos, es colaborar hacia un fin común, pero trabajando todos con un concepto de cooperación y no de egoísmo. ¿Qué opinan? Sí, bien dicho, y muy difícil de realizar. Pero no imposible. No, no imposible, pero vale la pena luchar por ello. Ajá. Es como en la vida, como en la naturaleza, 2 animalitos que se unen para mutuo beneficio, Sí. lo que se llama simbiosis. Simbiosis, los burritos. Entonces, no, por ejemplo, un animalito que hablo en el mar, que le da locomoción, movimiento al otro, y el otro que va encima, que le da el alimento. Ok. Entonces, ¿Sinergia? Sí, Ok. se combinan entre los dos para mutuo beneficio. La sinergia es una palabra que tiene que ver con energía. Ajá. Y energía en su origen etimológico viene del griego, significa aquello que es la capacidad para la acción. Ok. Para la acción de cualquier tipo Ok, que sea. ok. Entonces, cuando 2 o más personas de tal manera armonizan entre sí, que ponen en común como si fuera uno solo sus capacidades de acción para dirigirse al mismo fin, con el mismo ritmo y al mismo tiempo, entonces los resultados son sorprendentes. Okay, sí. Se dan. Se da muy bien. Bueno, vamos a dejar para la siguiente intervención los principios que faltan para el contexto del título, ¿verdad? Principios operativos del líder que trasciende. Quizá podríamos, para concluir, preguntar los 3 a quien nos esté escuchando. Ajá. Y tú, quien quiera que seas, en donde quiera que estés, ¿quieres ser un líder o una lideresa que trasciende? ¿Está en tus manos? Y está en tus manos, aquí tienes una guía, unas pautas. En la parte 2 vamos a completar con los otros principios para lograr estos resultados que dice Sergio. Les agradecemos mucho su atención. Un saludo. Muchas gracias, muy claro. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes.